Perfecto. Entonces vamos a partir con este webinar sobre si pueden los árbitros o no conocer de juicios ejecutivos. La idea entonces en este webinar es analizar de manera crítica el fallo 28.484/2025 de la eximia Corte Suprema. Por supuesto, queremos agradecerle a todas las personas que se han conectado hoy día, nuestro querido profesor Nicolás del Real. Antes de comenzar, voy a presentar a Nicolás del Real, que es abogado de la Universidad de Chile, el de la Universidad Católica, profesor de nuestra facultad y hoy día es socio de Ovalle Abogados. La idea de este conversatorio, en primer lugar, es hacer una breve presentación que la voy a hacer yo del caso y luego dar paso a una conversación con Nicolás sobre este fallo y sus implicancias. Entonces, para presentar el fallo que nos convoca hoy día, voy a hacer una presentación, como dije antes, muy breve, que tiene que ver con una disputa sobre factura entre una constructora y una inmobiliaria que en octubre de 2016 cerraron un contrato de construcción y tenía una cláusula compromisoria amplia y donde cualquier dificultad o controversia se somete al Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados de Valparaíso, que en esa región se ocupa bastante de un centro de arbitraje muy moderno y sofisticado. Y la constructora emite una factura, esa factura no se impugna ante el plazo legal y por lo tanto ejerce la acción ejecutiva en primera instancia y la ejecutada, es decir, en este caso la inmobiliaria, presenta una excepción de incompetencia alegando que con esta cláusula compromisoria todas las discusiones que pueden tener, las controversias, tienen que necesariamente ser conocidas por un árbitro designado por arbitraje y mediación y por lo tanto esta cláusula que está amplia incluye, por cierto, esta controversia y el tribunal entendió que era así, de primera instancia, ordinario, se declara incompetente, acogiendo la excepción presentada y por lo tanto estimando que la cláusula compromisoria cubre este tipo de casos. Ahora bien, en segunda instancia, el ejecutante casó en la forma y apeló, y la sala de la Corte de Apelación del país rechazó la casación y la apelación, aduciendo que el contrato es ley para las partes y por lo tanto la cláusula arbitral tenía que respetarse. Finalmente, se presentó un recurso de protección para que lo conozca la Corte Suprema y el argumento central, que es lo que obviamente vamos a discutir, que es que el juicio ejecutivo es de naturaleza compulsiva y por lo tanto requiere desde su inicio procedimientos de apremio y por lo tanto por artículo 653 del Código de Procedimiento Civil habría que necesariamente excluir a los árbitros de este tipo de procedimiento. La Corte Suprema entendió y acogió la casación en la forma, perdón, la casación en el fondo presentado por la constructora Desco y por lo tanto lo que dice es que anula entonces el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, explicando que los árbitros efectivamente ejercen jurisdicción, pero carecen de imperio, por lo tanto ellos no mismos, como ellos no pueden ejercer, no pueden por sí mismos emplear la fuerza pública y por lo tanto el juicio ejecutivo es en esencia una vía de apremio para la realización de los bienes, entonces queda fuera de la competencia arbitral este tipo de procedimientos, por muy, y eso también se refiere y es interesante a la Corte Suprema, dice, por muy amplia que sea la cláusula compromisoria, no puede extenderse a materias que la ley reserva a la judicatura ordinaria. Entonces, rechaza la exención de incompetencia y dicta la sentencia de reemplazo ordenando al tribunal de primera instancia que siga conociendo de este procedimiento ejecutivo. Pues bien, entonces, habiendo esta exposición muy breve del fallo, me gustaría entonces compartir la conversación con Nicolás y primero que él nos pueda comentar o podamos conversar cuál es él ve que es el panorama de la jurisprudencia y la doctrina de manera previa a este fallo en materias que tiene que ver arbitral frente al juicio ejecutivo. Perfecto. Hola Juan Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad de Finisterra por invitarnos a conversar sobre este fallo, por la instancia. Siempre es bueno tener estas instancias académicas para poder conversar sobre la contingencia
de la contingencia procesal jurídica de nuestra excelentísima Corte Suprema, que de vez en vez nos sorprende con fallos de esta naturaleza y sobre todo lo que nos interesa el día de hoy en materias de arbitraje y derecho procesal. No son tanto los fallos en materia de arbitraje, así que es bueno tener esta sentencia. Hoy día, como ya muchos sabrán, también salió un fallo bastante interesante de la Corte de Apelaciones, que me imagino que tendremos otra oportunidad para conversarlo respecto al primer recurso de nulidad acogido en materia de arbitraje comercial e internacional. Pero bueno, eso es Así- harina de costal. Bueno, mira, respecto a la pregunta que tú me planteas, o este primer tópico que es referido al panorama, la jurisprudencia y la doctrina, en realidad, dentro de los últimos años de la Corte Suprema, tanto la doctrina más o menos consistentes en considerar, en resolver que el juicio ejecutivo propiamente tal está fuera de la materia de los arbitrajes. ¿Y cuál ha sido el razonamiento de la Corte? Entonces, que en realidad el juicio ejecutivo es uno solo y que tiene una naturaleza única de apremio. Se han intentado discutir por parte de los abogados de distinguir que el procedimiento de apremio comenzaría solamente una vez terminado la tramitación del cuerno principal, pero al final la Corte ha resuelto que no, que la naturaleza jurídica es una sola, la del juicio ejecutivo, y por tanto, en materia arbitral, los jueces árbitros no pueden conocer de los juicios ejecutivos, principalmente porque carecen, como bien lo dijo en este último fallo la Corte, de esta facultad de imperio, la cual está reservada conforme al artículo 76 de la Constitución a nuestros tribunales ordinarios. Entonces, por ejemplo, ya hace más de 15 años que la Corte Suprema ha resuelto de esta manera. Ahí hice una revisión rápida para preparar esta exposición y tenemos distintos fallos. Por ejemplo, el año 2010 en el rol 8.694, el rol 34.659 del 2017, el rol 4.759 del 2022, el rol 239.782 del 2023 y el 2625-2025 ha fallado la Corte Suprema de manera consistente en que el juicio ejecutivo está fuera de materias arbitrales. Pero ahora la doctrina no es tan conteste con lo que señala la Corte Suprema, principalmente porque ¿qué es lo que ocurre con el cumplimiento incidental de los laudos arbitrales? Ahí tenemos el artículo 635 del Código de Procedimiento Civil, que establece que las partes pueden precisamente perseguir el cumplimiento incidental del laudo arbitral ante el juez que dictó la sentencia. Y cuando sea necesario una medida de apremio propiamente tal, se debe obviamente recurrir a los tribunales ordinarios. ¿Por qué? Porque los jueces carecen de esta facultad de imperio. Pero puede perfectamente una de las partes pedir el cumplimiento incidental de un fallo ante el mismo tribunal sin que sea necesario la medida de apremio, dependiendo obviamente de la naturaleza propia del laudo arbitral. Y también hay otra corriente doctrinal que lo ha escrito, lo ha desarrollado, que es que primero en realidad se debe distinguir en el fondo qué es, o si la cláusula arbitral propiamente tal tiene o no el alcance para conocer de materia ejecutiva, y si el título ejecutivo puede ser perseguido ante un tribunal arbitral. Y por ejemplo, la profesora María Fernanda Vázquez, que se ha dedicado bastante a materias de arbitraje, sostiene que puede perseguirse, o puede iniciarse, más que perseguirse, puede iniciarse a través del procedimiento arbitral, un requerimiento o una solicitud de arbitraje para que sea un juez árbitro quien conozca ciertas materias, siempre y cuando estas materias sean arbitrables, que tengan relación directa con cuestiones ejecutivas, como por ejemplo pronunciarse respecto a la calidad de un determinado título, y una vez que se inicie la etapa de apremio, ahí el juez árbitro en realidad deja de ser competente y debe dirigirse a los tribunales ordinarios de justicia. Pero todo eso bajo, en el fondo, el paraguas de que sea una materia que esté dentro de la cláusula arbitral y que esa materia sea arbitrable bajo un determinado procedimiento. Entonces, por un lado tenemos
la regla general de la Corte Suprema, la regla consistente de la Corte Suprema, de que el procedimiento ejecutivo es uno solo y que ese procedimiento ejecutivo está fuera de las materias de, de los jueces árbitros por carecer de facultad de imperio en virtud de lo establecido en el artículo 76 de la Constitución, y por otro lado tenemos lo que ocurre con el artículo 635, en que se puede perseguir el cumplimiento incidental respecto de los fallos ante el mismo juez, siempre y cuando no se soliciten medidas que tengan la naturaleza de apremio. Y por otro lado también tenemos lo que señala, por ejemplo, la profesora María Fernanda Vázquez, que hay que entrar a distinguir cuál es la materia arbitrable y el objeto de lo que se le va a pedir al juez árbitro, que puede estar directamente relacionado a materia ejecutiva. Eso es más o menos el panorama jurisprudencial y doctrinal respecto de esto. En realidad, este último fallo, Juan Luis, viene a confirmar un poco la posición de la Corte Suprema sobre este asunto. O sea, la distinción fundamental es iniciar o no, porque si es que se inicia un juicio ejecutivo, la Corte Suprema entiende que por su naturaleza no procede iniciar Correcto. un arbitraje, pero el cumplimiento incidental, como ya hubo un arbitraje, se entiende por el 153 que sí procedería este juicio, este cumplimiento incidental, pero también ahí uno se podría preguntar, bueno, no, la lógica no debe ser similar en el sentido de que también el cumplimiento incidental tiene una misma naturaleza, que es buscar medidas de apremio o realizar los bienes del deudor en caso que no, Claro, pero en ese caso ahí choca directamente con un principio constitucional, que es el del artículo 76 de la Constitución, que radica esa potestad, esa facultad de apremio directamente en los tribunales, en los jueces ordinarios, y no así en los jueces árbitros, quienes no tienen la facultad de apremio, digamos. No tienen imperio. sí, sí, pero lo que uno pudiese entender quizás que por la lógica de decir, mire, si usted, hola Macarena, ¿cómo estás? Sí, no podía conectar. Oye, perdóname, el atraso lo tenía a las 6:30, no voy a mentir nada. No, no, Perdón, no te perdón. Menos preocupes. mal vi tu WhatsApp porque estaba aquí. Sí, Pero no, te estaba... agradecemos que te hayas podido conectar. Con Nicolás estábamos ya avanzando un poco Sí, en las preguntas y en los comentarios que habíamos eh, conversado, porque sí, en el fondo con Nicolás estamos discutiendo esta idea que hay de que el cumplimiento incidental sí, pero el juicio ejecutivo no, y sin embargo uno dice, bueno, ambas cumplen la misma naturaleza, entonces esa distinción sí. es un poco artificial hacerla. Sin prejuicio que todos estamos de acuerdo que cuando son facultades de apremio, eso no corresponde, pero también habría que analizar también después qué es una facultad de apremio. Entonces, no sé si tú, Sí, bueno, quizás Nicolás nos sí. podríamos, o Macarena tú puedes redondar la idea. Sí, no, mira, yo creo que aquí lo primero es como distinguir la facultad de imperio con los apremios y la fuerza pública, un poco lo del 635 al fin. Y yo creo que ha habido tal vez una confusión ahí porque nosotros vemos los cumplimientos incidentales de las sentencias que no hay problema y que muchas veces no hay que recurrir a la fuerza pública. No, no hay duda, Juan Luis, de que el árbitro no puede solicitarle ni cerrajar él mismo una vivienda, no puede utilizar la fuerza pública si no es a través de un tribunal ordinario, pero muchas veces no se requiere y las sentencias se cumplen. Entonces yo creo que esa es la distinción. Y respecto a la sentencia hoy día de la Corte Suprema que estamos comentando, habla eh, como de manera bien prístina respecto al juicio ejecutivo propiamente tal. Las partes no pueden porque es un juicio ejecutivo. Pero yo insisto, y podremos ahondar después, de que esta excepción de la facultad, porque el árbitro es un juez de la República porque las partes pueden pactar todo lo que no sea arbitraje prohibido. Entonces, dónde corremos aquí la línea? ¿Es porque hay un concepto de juicio ejecutivo? Porque la sentencia es un título ejecutivo, ¿no es? Entonces, yo creo que por ahí va la discusión. Si lo hacemos de manera restrictiva, porque es una excepción a las facultades, o lo aplicamos a todos los títulos ejecutivos y al juicio ejecutivo propiamente tal, porque no está regulado específicamente. De acuerdo. Y tú, Nicolás, también habías comentado, quizás también hay otras medidas de apremio que tampoco, o sea, hay otras medidas que se pueden tomar que no exigen el apremio. Es decir, el juicio ejecutivo no necesariamente se termina en alguna acción que necesite la fuerza pública.
Sí, correcto. O sea, por ejemplo, uno puede ir a pedir el cumplimiento de una determinada obligación de hacer que Entiendo. no necesariamente vamos a necesitar el auxilio de la fuerza pública. También, como bien lo decía Macarena. O sea, no necesariamente o cada caso vamos a tener que ir a pedir el auxilio de la fuerza pública y por esa sola razón el procedimiento ejecutivo va a estar vedado a la materia o al conocimiento de un juez árbitro. Y No, ahí o tenemos también cuando claramente tenemos una antinomia con el 635 del Código de Procedimiento Civil y este razonamiento de la Corte. no, y también tenemos el caso, por ejemplo, cuando el juez árbitro firma actas de remate como vendiendo el inmueble a quien se adjudica, y ahí no se requiere, o sea, la firma de un árbitro no es, del No es acta fuerza, Correcto, no es fuerza, no es exacto. fuerza, Entonces, no es no es compulsivo. coerción. ahora, lo que habíamos en el fondo compartido en general es que efectivamente los criterios que ha utilizado la Corte Suprema, el problema, la discusión se produce que si es que uno entiende que la naturaleza es una sola, entonces uno dice, bueno, también se debe aplicar al cumplimiento sin tal cuestión que hemos visto que no es consistente. Entonces, Nicolás, yo, una mirada quizás más crítica tuya respecto o para decirlo de otra forma, ¿cómo hubieses tú resuelto esta discusión si tú hubieses tenido que fallar esta excepción de incompetencia? A ver, mira, el problema, uno puede estar de acuerdo o no, uno está de acuerdo en que los jueces árbitros no tienen facultad de imperio y eso es así, y está en la Constitución, y en ese sentido la Corte Suprema está bien ese razonamiento. El problema del fallo es que no resuelve la cuestión de fondo, digamos, que es esta controversia o esta contradicción que hay cuando las partes en una determinada cláusula arbitral, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, de manera consensuada, estipulan una cláusula arbitral y en esa cláusula arbitral determinan específicamente que el juez árbitro puede tener competencia para conocer de una determinada materia, como por ejemplo sería el juicio ejecutivo o cuestiones relacionadas al juicio ejecutivo. Y eso además puede tener toda la justificación del mundo, porque las partes pueden ser partes muy sofisticadas, pueden precisamente determinar y querer que sea justamente un juez árbitro quien resuelva cuestiones de fondo del juicio ejecutivo. Por ejemplo, las excepciones del juicio ejecutivo. ¿Por qué? Por materias de economía procesal, por cuestiones, por confiabilidad, por, por Confidencialidad también. confidencialidad, porque confían más en el árbitro o confían más en la institución, por ejemplo, en el Centro de Arbitraje de Comercio de la Cámara de Santiago, y en el fondo son las partes quienes deciden que sea un juez árbitro quien resuelva esas cuestiones. Y lo que tenga que ver con apremio que se vaya a la corte, al tribunal ordinario respectivo. Y frente a eso yo creo que la Corte en este fallo no resuelve este problema, digamos. Ahora, ¿cómo uno le Yo, puede... Dale nomás, Jorge. no, solamente para darle el punto, un punto a Macarena que efectivamente se discutió en esta sede de el 1545 del Código Civil y la Corte en algún momento dice, mire, por muy amplia que sea la cláusula compromisoria, esto no alcanza a este procedimiento ejecutivo. De hecho, un argumento de la parte, que era la parte interesada, la ejecutante decía, mire, aquí no hay discusión. Entonces decía, como es una factura, es un título ejecutivo perfecto, incausado, aquí nadie discute nada. Entonces, la pregunta es, ¿efectivamente hay o no discusión aquí y corresponde o no lo que falló la Corte? A mí hay una cosa que me preocupa, porque yo creo que aquí es claro que no es una discusión de jurisdicción. Yo creo que el árbitro es un juez. Aquí la Corte efectivamente revoca lo que vienen diciendo que el Tribunal de Primera Instancia y la Corte de Apelaciones, donde acogen esta incompetencia porque hay una cláusula arbitral y la Suprema de manera bien didáctica dice, oye, no, porque el árbitro no puede conocer de un juicio ejecutivo, la cláusula no es tan amplia. Pero aquí vamos un poco más allá de la interpretación de la fuerza pública, porque yo entiendo y he entendido siempre que el árbitro sí puede decretar embargo, y el embargo se inscribe en el conservador. Distinto de nuevo de cerrajar, fuerza pública. Entonces,
como estamos frente a un tema de interpretación restrictiva o amplia, eso es lo que nos da la incerteza. Porque puedo ir yo, si me pongo de acuerdo contigo, si tú me incumples un contrato civil, comercial, poner un árbitro, ¿es un incumplimiento una factura que no me pagaste? Por supuesto que sí. Entonces entonces de nuevo, yo creo que a mí lo que me preocupa es que dentro de este concepto de que el árbitro no tiene facultad de imperio que sea ligado siempre a a la fuerza pública, a lo coercitivo, por ejemplo, me incorporen hoy día los embargos que se hacen, ya hay un tema de economía procesal, de congruencia, hay muchos principios que aportan de la autonomía de las partes, que quieren que el árbitro sea el que conozca de eso, y nos podemos ir incluso a un, no sé, oficio del árbitro al banco para pedir que se congele una cuenta corriente o pedirle al banco información. O hay un informe que comentamos, un informe en derecho muy bueno que debe estar en la página del CAM, yo creo que hizo el profesor Nicolás Fría, respecto al imperio del árbitro para pedirle una información, no me acuerdo si era la PDI, y ahí se analiza eso muy bien también. Hasta dónde abrimos esta barrera? Yo tiendo a pensar que aquí prima que no son arbitrajes prohibidos, que la libertad de las partes es maravillosa, que no hay fuerza pública como la entendemos de manera restrictiva y que si tenemos que tal vez hacer aclaraciones en la ley, pucha, bienvenido sea, si las normas procesales tampoco son escritas en piedra. Y eso es un tema, como poder reformar y mejorar normas procesales, esto con la reforma procesal civil no lo estaríamos conversando al final. Obvio. No, y también hay un punto que yo creo que es bueno volver sobre él, que es que tenemos el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, que es todo el listado de las excepciones que puede presentar el ejecutado frente al ejecutante. Por lo tanto, ahí también, Nicolás, como mencionaba, si puedes profundizar un poco más en esta idea de que efectivamente ahí hay una discusión o se puede generar una controversia. No se O sea, sabe de ¿Eh? ex antes. claro, acá Juan Luis en realidad ese es un tema bien relevante porque se ha intentado, digamos. Se ha intentado, ahí encontré unos dos o tres fallos en que se intentó dejar bien clara la diferencia entre el cuaderno principal y el cuaderno premio, que todos la conocemos, pero para materias de conocimiento del juez árbitro. Y que sea el juez árbitro quien pueda resolver las oposiciones del ejecutado, porque son cuestiones de fondo al final. Todos sabemos que al final uno en un juicio ejecutivo puede estar tramitando de nuevo un juicio ordinario y entramos en esta excepción del numeral 7 que todo cabe y terminas discutiendo respecto de la naturaleza jurídica del título, si tenía mérito, si tenía causa, si no tenía causa, y entramos derechamente a los hechos. Y ahí yo creo personalmente, como bien decía Macarena, que el juez árbitro sí debiese tener competencia para poder conocer todo eso y las partes, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, si lo establecen en la cláusula arbitral respectiva, pueden tener suficientes razones para que sea un juez quien resuelva justamente la oposición en un procedimiento ejecutivo. Y si después entramos a la etapa de premio, ahí iremos a distinguir en el fondo si el juez puede tener estas facultades para poder decretar un embargo o no, o si ya derechamente en el cuaderno de premio tiene que ser materia exclusiva como lo establece la Corte Suprema de un juez árbitro. Ahora el problema es que los fallos que he encontrado sobre este punto son consistentes en decir que el procedimiento ejecutivo es uno solo y que no puede distinguirse entre la tramitación del cuaderno principal y el cuaderno de apremio, y que por esa razón, que por ser uno solo, se entiende desde el inicio de la ejecución de que estamos en materia de ejecución y de apremio. Lo que no es tan correcto, digamos. Sí, por Lo supuesto. que, Sí, y en y ahí base a lo que eso, en base a decía, eso se le está quitando competencia a los jueces árbitros, con lo que no estoy de acuerdo. Macarena, ¿tú quieres no, y complementar un algo? poco, sí, lo que decía Nicolás, que lo dijo, no sé si en la intervención anterior, es inseparable, es uno solo el juicio ejecutivo con la fuerza pública, porque ¿por qué siempre entendemos que en un juicio ejecutivo vamos a requerir fuerza pública, que es la interpretación restrictiva? ¿Por qué? ¿Qué pasa con las obligaciones de hacer, por ejemplo? Entonces,
yo creo que uno debiera buscar una modificación a la ley, explicitar qué se entiende por fuerza pública, pero escuché también al profesor Silva comentar esto en alguna clase y él decía, mira, llevo 16 años siendo árbitro, nunca he tenido un problema para el cumplimiento incidental de la sentencia, hay sentencia en los dos sentidos, he decretado embargo, nunca he usado fuerza pública porque se entiende que no y en eso estamos todos de acuerdo. Pero yo creo que aquí lo que más debiéramos buscar es la certeza para las partes, para los justiciables al final. Y si ahí podemos estar de acuerdo de que pudiera, no sé, promoverse una modificación, bueno, en general, lo que uno quiere, pero por último al 635 entenderlo, porque si no pasan a ser trabas dentro del mismo procedimiento. Ahora, uno ve los cumplimientos incidentales, uno ve que hay obligaciones de hacer, de entregar, no siempre es de pagar. Y funciona. Y cuando es de pagar y se ha dictado embargo y se inscribe el embargo, bueno, la fuerza pública se hace a través de un exhorto. Hoy día todo es digital, eso conversa. Yo creo que las sentencias contradictorias o las interpretaciones en sentido contrario es lo que no favorece finalmente la administración de justicia. Y eso, Macarena, eso mismo que te quería preguntar algo más que tiene que ver de nuevo con el 1545, porque la pregunta entonces es que uno considera que, si bien sabemos que en Chile no hay la jurisprudencia vinculante, pero entonces la pregunta es que en la redacción de cláusulas arbitrales habría que tener alguna consideración especial, se puede hacer algo especial, porque la Corte Suprema dijo, mire, por muy amplia que sea, yo entiendo algo distinto, entonces la pregunta es, bueno, uno puede buscar una reacción distinta, uno puede quizás hacerlo más explícito, eso tendrá quizás alguna fuerza en algún minuto para después discutir esto nuevamente. Mira, quiero hacer un ejercicio a partir de tu pregunta. Cuando uno va a un arbitraje, el contrato es ley para las partes, en la primera acta, el acta, lo que se pacta es ley para las partes, supletoriamente, ¿cierto? Es el reglamento de la institución, luego viene la ley. Porque aquí estamos claros que uno pudiera tener una postura bien estricta y decir la única salida concreta es la modificación legal para despejar dudas, ¿cierto? Pero efectivamente, si en el acta base se guía el arbitraje, si la cláusula es ley para las partes, pudiera ser una buena opción que ahí mismo las partes lo detallaran, Juan Luis. Es decir, y se entenderá que sin perjuicio, o sea, me parece que le da un cierre que refuerza la certeza de la voluntad de las partes, porque efectivamente los tribunales de Chile han sido súper respetuosos siempre con el arbitraje, con el principio de mínima intervención, con la autonomía de las partes. Y a mí también me gusta que cuiden el sistema, si uno los necesita en este ecosistema arbitral. Pero, de nuevo, aquí hasta donde el 1545, entonces a mí me parece que debiera haber una cláusula firmada por Juan Luis Chomalí, ahí en las cláusulas modelo que se trabajara y que entregara una herramienta en este sentido, esperando una modificación legal, esperando la reforma procesal civil, entre otros. Sí, no, pues si bien efectivamente está del Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados de Valparaíso, la cláusula misma señala, y es bien amplia, y esto es una pregunta también a Nicolás, que es que dice cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración o validez de ejecución de este contrato o cualquier otro motivo debe ser sometida a arbitraje. Entonces, quizá habría que en la parte de ejecución explicitarlo aún más, porque dice incluso cualquier otro motivo, o sea, Sí. más amplio, pero el fondo, de nuevo, el argumento de el ejecutante dijo, mire, en verdad aquí no hay discusión, porque es un título ejecutivo perfecto, entonces quizá hay que buscar ahí un lado, ¿no, Nicolás? Sí, o sea, mira, en realidad las cláusulas de cualquier otro motivo, de hecho hace poco creo que también la Corte se pronunció en materia de responsabilidad extracontractual incluso, que podían también quedar dentro de las cláusulas arbitrales. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Es lo que yo decía al principio, que el fallo de la Corte Suprema no soluciona el problema, que es lo que pasa con la autonomía de la voluntad de las partes, que las partes pueden perfectamente bajo sus facultades, establecer una determinada cláusula en el contrato que establezca de manera súper detallada cuál va a ser la competencia del árbitro en las materias que puede conocer. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, como comparto lo que decía Macarena,
o se toman definiciones respecto a esto, una materia de arbitraje prohibido, por ley, como ocurre, por ejemplo, en materia de familia, no creo que sea una solución óptima, digamos. Eh, para nada. Eh, respetamos completamente la autonomía de la voluntad de las partes al momento de establecer que los tribunales arbitrales podrán conocer estas materias, o lo hacemos como, por ejemplo, en otras jurisdicciones en donde se ha establecido que la ejecución, cuando las partes lo establecen en determinadas cláusulas arbitrales, eh, que existe competencia del árbitro para conocer cuestiones de materia ejecutiva, los conoce un tribunal arbitral ejecutivo ad hoc, perdón, ejecutivo institucional. Por ejemplo, en Colombia hay un tribunal arbitral que conoce todas las cuestiones ejecutivas y es un tribunal arbitral institucional, y eso también se hace para sacar de los tribunales ordinarios la ejecución y para evitar los problemas que se presentan en este tipo de casos. Eso también puede ser, digamos, una solución. Se puede crear un tribunal arbitral institucional que conozca efectivamente estas materias. Y así se resguarda también el principio de la autonomía de la voluntad, y puede también ese tribunal arbitral institucional que está creado por ley tener facultades de apremio. Claro, los tribunales de ejecución que se llaman. Sí, eso también ocurre en Francia, en España. De Claro, hecho, el y proyecto ocurre de en decir, la justicia ordinaria, pues nosotros no tenemos tribunales de ejecución, eso también está en el proyecto. uh-huh. Oigan, y solamente para ya ir terminando, una pregunta a ambos, que también Nicolás parcialmente la contestó, pero de repente podría ser bueno volver sobre algo más específico, que es que aquí nadie ha puesto en duda el cumplimiento incidental. Por lo tanto, habría que entonces reforzar esta idea de que por qué el cumplimiento incidental nadie lo pone en duda y en cambio el juicio ejecutivo sí se discute. Sobre Claro. eso, Macarena, me gustaría, perdón, dale tú, No, 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 Macarena, y después conversamos. Nicolás, y con Dale, eso dale. cerramos. Sí, mira, no sé, yo una vez leyendo a Patricio Elwin y lo volví a leer ahora, él decía que es la carencia de imperio o qué es imperio al final. Y porque inherente a la jurisdicción del árbitro, del juez, es conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Ojo con el hacer ejecutar lo juzgado, que es propio de la jurisdicción de los jueces. El árbitro, de acuerdo a la ley, es un juez. Entonces, ¿qué pasa si yo le pido al conservador inscribir la nulidad de una hipoteca? Eso se hace. Entonces, de nuevo, acá yo creo que si hacer ejecutar requiere el auxilio de fuerza pública, no hay duda que requiere la justicia ordinaria. Pero si nosotros vamos desmenuzando desde la norma constitucional, la voluntad de las partes, el 1545, al final hay facultad, hay jurisdicción. ¿Por qué se entiende entonces que cuando hay un juicio ejecutivo por el título y no le pongamos ese título, entonces me parece que hay mucha incerteza en estas diferentes interpretaciones? Los árbitros no tienen imperio, pero eso no significa que no puedan conocer procedimientos de ejecución. Y esto se puede hacer siempre sin requerir la fuerza pública, ¿cierto? Y en esos casos uno solo tiene que exhortar a un juez civil para solicitar ese auxilio. Yo creo que si bien la Corte Suprema está en la línea de algunas otras sentencias, es incluso peligroso o inconveniente que hoy día esto quede muy instalado, más allá de la interpretación restrictiva del auxilio del imperio de la fuerza pública. Porque esto pudiera el día de mañana salpicar a los embargos, a los oficios que se mandan a instituciones requiriendo información. Entonces, yo creo que hay que estar súper alerta, pero distinguir bien cuándo se requiere auxilio fuerza pública y cuándo la ejecución de algo, el cumplimiento incidental, lo puede llevar adelante el árbitro. Y ahí eso recae en la voluntad de las partes, y me quedo con la sugerencia de Juan Luis en tal vez poder complementar las cláusulas. Muchas Sí. gracias, Macarena. Nicolás, contigo para antes de terminar. Sí, también de acuerdo con lo que señala Macarena. Solamente una pequeña observación a lo que tú comentabas, Juan Luis,
¿qué es lo que pasa con el 635 del Código de Procedimiento Civil? ¿Por qué no, como que no se discute o no se cuestiona? No se discute, o al menos no entra en esta discusión porque es el mismo laudo el que se está, el título es el mismo laudo, es la misma sentencia. Si la discusión en realidad va más allá, es qué ocurre con los otros títulos ejecutivos, que son autónomos. Y Sí, por eso en el fondo se produce la discusión, porque nadie va a discutir que el árbitro tiene obviamente la jurisdicción conforme a lo establecido en el artículo 635 para tramitar el cumplimiento incidental de la sentencia frente al mismo tribunal arbitral que la dictó. Si lo discutido viene con el otro título ejecutivo de carácter autónomo, y ahí se presenta esta discusión y bueno, ya nos hemos referido bastante. Y por eso también hay otros profesores de Derecho Procesal bien distinguidos de la plaza que también son algo cautos y dicen, sí, perfecto, el Tribunal Arbitral puede conocer materias relacionadas al juicio ejecutivo mediante el procedimiento que se sigue ante el Tribunal Arbitral para conocer, por ejemplo, si el título en cuestión tiene la naturaleza ejecutiva. De acuerdo. Y luego ahí, si es necesario el apremio, seguir ante la justicia ordinaria. Pero eso también es algo que, bueno, está discutido en materia de sí, doctrina. No, y además sí. en el Estoy caso súper de de... acuerdo ahí con Nicolás. ¿Mm? No, no, dale tú, Maca, yo solamente voy a No, estoy de cerrar acuerdo una con cuestión. Nicolás. Si solo frente a esa mirada, a mí me gana, si se requiere la reforma legal, si se requiere la cláusula distinta, me gana la economía procesal, me gana quien puede más, puede lo menos, me gana el 1545, me gana el descongestionamiento de tribunales y me gana que no siempre esta aura de fuerza pública de la mano de los juicios ejecutivos está. Entonces, yo creo que requerimos ser más específicos cuando las partes pacten esto y eventualmente una modificación legal para que esto quede muy claro. Y yo solamente quería agregar un enredo un poquito adicional, que es que también con la factura, que es particularmente delicada, porque la factura cuando se emite igual está de estos 8 días que uno puede impugnar la factura ante el servicio de impuesto interno. Entonces, por eso también, de hecho, un argumento que sostenía el ejecutante, que en este caso en particular, este ejecutivo, de haber habido alguna controversia, bueno, bastaba que lo impugnaran ante el servicio y después se generaba una controversia de juicio ordinario, y que eso no es ni discusión que se hubiese ido donde el arbitraje. Entonces, la factura tiene una particularidad adicional que la hace, yo creo que más propicia para este tipo de discusión. Así que, pero como dijo muy bien Nicolás al principio, probablemente nos vamos a ver prontamente a propósito del fallo de Australis, que hoy día salió, anduvo circulando por los chats, pero en todo caso yo le agradezco a ambos su disponibilidad. Me consta el estudio que hicieron para esto en particular. Ha sido un agrado poder conversar con ustedes este tema y de verdad que los quedamos muy invitados para que vengan algún día de manera presencial a la facultad para poder compartir, sobre todo tú, Macarena, porque Nicolás ya forma parte de los claustros de profesores de Feliz. la Usted Fisterra. me dice nomás y yo me anoto y prometo llegar a la hora y agendar bien porque... No, Oye, gracias a ustedes, llegaste ¿ah? perfecto. No, Qué muchas bueno. gracias a ambos, se pasaron. Que estén Estamos muy Gracias, Juan bien. Luis, gracias. Gusto saludarte. Chao, Salud. Muy bien, cuídate. Chao, Juan Luis. Chao a todos, muchas gracias. chao.